Ya le estamos dando los muy buenos días al senador Danilo Astori, con el cual vamos a compartir los próximos minutos de esta mañana aquí en FM UASE. Buenos días, Astori. Muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de contacto con ustedes, así que estoy a la orden. En primer lugar, queríamos decirle que la distinta situación que viene atravesando el país, sabemos que es necesario analizarla y saber cuál es la posición específica de la actualidad económica, cuál es su visión y por dónde ve el futuro más cercano, ¿no? A corto plazo. Bueno, es evidente que en los tiempos que corren es imposible analizar la realidad del país sin tener en cuenta esta epidemia que nos está azotando ya desde hace tiempo y ha llegado a generar resultados muy negativos para el país. Comienzo por esto porque la situación económica de Uruguay no la podemos analizar independientemente de lo que está pasando con la pandemia, y al mismo tiempo las dos cosas se interrelacionan entre sí para que Uruguay esté viviendo no solo resultados muy preocupantes desde el punto de vista sanitario, como son los que estamos viendo a diario, aunque en los últimos días algún, matiz habría que introducir a esta afirmación, sobre todo en materia de letalidad. Me refiero a que la letalidad ha disminuido en los últimos días y ojalá se mantenga en esa tendencia. Y por otro lado, una economía que ha sufrido muchísimo, precisamente porque se ha practicado además una política que no compartimos desde el punto de vista económico, y que significó, a nuestro juicio, hacer un esfuerzo menor que el país debió haber hecho para enfrentar, entre otras cosas, las consecuencias de la pandemia y evitar que hubiera tantas repercusiones muy negativas sobre la gente más humilde de este país. Yo les quiero recordar que en los últimos meses, digamos así, sobre todo en la segunda mitad del año pasado y lo que va de este, se han perdido 60.000 puestos de trabajo, y por otro lado la pobreza ha afectado a 100.000 nuevos compatriotas que en algunos casos viven en condiciones infrahumanas, porque hasta hay muchos casos en los que esos compatriotas no tienen ni siquiera para comer y alimentar a su familia. Así que, en todo caso, nosotros creemos que hay una vinculación entre los dos aspectos negativos que está viviendo el país, y que esos dos aspectos negativos se han exacerbado por un tipo de política que ha seguido el gobierno, que desde algunos puntos de vista llegó a tener aciertos que hay que valorar positivamente, pero que desde otros, desandó el camino y convirtió resultados que venían bien en algunos casos en resultados que son muy malos, como los que tenemos ahora. Fíjense ustedes que el año pasado, en los primeros meses, después que apareció la infección en el Uruguay, nosotros tuvimos un juicio bastante positivo sobre lo que hizo el gobierno, sobre todo cuando tomó contacto con el grupo de científicos del cual ahora se ha separado,
y a partir de los consejos científicos condujo un combate a la pandemia que fue relativamente positivo, y nosotros lo dijimos. Lo que no fue positivo fue el esfuerzo que el gobierno debió haber hecho y no hizo para contrarrestar los efectos de esta situación negativa que vivía el país. No dedicar mayores recursos a mantener fuentes de trabajo, auxiliar a gente que estaba sufriendo mucho, y que al mismo tiempo ahora va a haber que de cualquier manera, pase lo que pase en el futuro, prestarle atención. Sí, sí. Buenos días, Danilo. Walter Olivera le habla. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Esto me lleva a hacerle una pregunta muy concisa y una respuesta también concisa, contador. Ego populi, hoy día, y por Maldonado fundamentalmente, que el Frente Amplio entregó el país prácticamente fundido. En el pueblo, en la calle, le han hecho creer eso a la gente. Creo que viene al caso especificarlo bien claro de cómo entregó las finanzas país el gobierno del Frente Amplio, porque hay una equivocación y una percepción de cierta gente en el pueblo, donde habría que explayarle con certeza cómo dejó el Frente Amplio las finanzas. Bueno, la verdad es que decir eso es absolutamente disparatado, porque los 15 años de gobierno del Frente Amplio trajeron para el Uruguay, para empezar nomás, una situación que nunca se había producido en la historia contemporánea del país, y es un crecimiento de 17 años consecutivos creciendo, que llegaron al Uruguay a ocupar, como ocupa hoy y no ayer, hoy, el lugar número 1 en América Latina de Producto Bruto Interno por habitante, y al mismo tiempo el lugar número 1 en América Latina del producto por habitante mejor distribuido que hay en el país, porque el Frente Amplio no solo se limitó durante sus 15 años de gobierno a promover un crecimiento importante, repito, de 17 años consecutivos en el país, sino que al mismo tiempo se preocupó de que ese crecimiento que llegó al Uruguay y que le dio trabajo a tanta gente fuera bien distribuido, fuera inclusivo, permitiera el acceso de los más humildes a las fuentes de crecimiento y a sus frutos. Yo quiero recordar que, así como hoy mencionaba que en los últimos meses se destruyeron 60.000 puestos de trabajo, durante los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo, y al mismo tiempo el salario real, la jubilación real se incrementaron notoriamente en el Uruguay, y le trajeron a mucha gente mejores condiciones de vida que las que tenían antes. Ahora, desde el punto de vista económico-financiero, además de lo que acabo de decir, el país acumuló las mayores reservas internacionales de su historia, que son las que tiene ahora, y que las cuida porque sabe que son garantía del futuro, y ganó una credibilidad y una seriedad internacional que es envidiada por muchos países del mundo, y que muchos países del mundo no pueden exhibir. Hoy Uruguay puede emitir deuda en moneda nacional nominal
esto es deuda en pesos uruguayos, y esa deuda se coloca rápidamente y con mucha avidez, como ha ocurrido en las últimas operaciones, y eso se llama confianza, y la confianza en una economía es un ingrediente absolutamente fundamental, es la clave para obtener buenos resultados y solidez financiera para el futuro. Y Uruguay ha conseguido eso en base a seriedad, solvencia financiera, y tiene una situación financiera que le da espalda, y esto es muy importante, le da mucha espalda para hacer un esfuerzo mayor que el que está haciendo en el combate a la pandemia y sobre todo en la atención a las consecuencias que ha generado la pandemia en el Uruguay. Clarísimo, clarísimo. O sea que Danilo, nos encontramos con un doble discurso. Una cosa es lo que se le dice afuera y otra es la que se parte en información y se comparte para el pueblo, ¿verdad? Y a su vez sería un esfuerzo fiscal posible que puede llevar nuestro gobierno. Absolutamente. Absolutamente. Permítanme decirles que en estos casos, donde incluso se generan muchas dudas sobre lo que hay que hacer en los países, las comparaciones internacionales son las que sirven. A ver qué están haciendo los demás, ¿verdad? Naturalmente, había cuenta de las diferencias que pueden existir. Bueno, hoy yo les dije que Uruguay es el primer país de América Latina en materia de Producto Bruto Interno por habitante. Ahora tengo que decir que Uruguay lamentablemente ocupa el último lugar en cuanto al volumen de recursos que se dedica a combatir los efectos de la pandemia. No llega a 2 puntos del producto el esfuerzo que está haciendo Uruguay. Y Uruguay podría y debería, sin ninguna duda, aumentar este esfuerzo del que yo estoy haciendo referencia. Clarísimo. Sí. Efraín, adelante. Realmente queríamos avanzar en esta nota, agradeciendo una vez más los minutos que nos está dispensando, y vamos a encarar desde su punto de vista como líder de Asamblea Uruguay, cómo ve el presente y lo que tiene que ser un futuro más cercano del Frente Amplio. Bueno, nosotros estuvimos en el gobierno 15 años y luego fuimos desplazados del gobierno electoralmente, democráticamente, republicanamente, y eso nos obliga, me parece a mí, a preguntarnos por qué ocurrió esto, si estamos convencidos de que el balance de los gobiernos del Frente Amplio fue muy bueno. Vuelvo a repetir por qué nos pasó esto. Entonces yo creo que lo primero que el Frente Amplio tiene que reconocer es que debe hacer un análisis profundo de las razones del resultado electoral y al mismo tiempo de las razones de lo que podríamos considerar, yo creo, objetivamente una derrota política importante, porque hemos perdido no solo el gobierno nacional, sino que hemos perdido presencia en otros niveles del gobierno, como el departamental y el municipal. Nos ha ido especialmente mal en el interior del país. Yo creo que Uruguay muestra una realidad política en la que el principal partido del Uruguay, que es el Frente Amplio, ha perdido aproximadamente unos 200.000 votos en el interior. Y esto algo debe querer decir, ¿verdad? Debe querer decir que no hemos encontrado la mejor manera de comunicarnos con el interior, de plantear en el lenguaje que emplea la gente un análisis de sus aspiraciones, de las cosas que está esperando, de las cosas que hay que trabajar para generar en el país.
que tienen que ver obviamente con las condiciones de vida fundamentales de la población. Entonces, este es un ejemplo de algo que rompe los ojos y que tenemos que analizar. Entonces, lo primero que quiero decir sobre la pregunta que me han hecho ahora recientemente es que el Frente se ve un análisis autocrítico acerca de las razones por las que perdió la elección y sobre todo las razones por las que se explica esa derrota, como por ejemplo las relaciones con el interior del país. Y todavía no lo hemos hecho, nos lo estamos debiendo a nosotros mismos. Un análisis de ese tipo, que no tiene que ser una sucesión de acusaciones a gente que hizo las cosas mal, sino que tiene que ser algo realizado con afecto, con amor, con cariño, frente amplista, con el único objetivo de detectar errores y corregirlos, no de atacar a nadie. Y tenemos que hacer ese análisis, entre otras cosas, porque tiene además otras, digamos, categorías que son muy importantes. No basta solo con comprobar la derrota electoral y explicarla. Hay que también discutir la renovación ideológica. ¿Qué quiere decir renovación ideológica? Renovación de ideas, porque la realidad del país está cambiando y está mucho. Por ejemplo, hoy, ¿qué tenemos para decirle al Uruguay sobre el futuro después que, Dios quiera, disminuyan los efectos de la pandemia? ¿Hacia qué Uruguay vamos? Eso no lo hemos discutido, porque estamos muy absorbidos por el tema del corto plazo, y es evidente que obviamente tiene justificativo estar absorbido por el corto plazo, porque los resultados de la pandemia son realmente muy malos. Entonces sentimos angustia, nos preocupamos, discutimos sobre eso, pero después ¿qué va a pasar? ¿Qué futuro le va a ofrecer el Frente Amplio del Uruguay cuando la pandemia, vuelvo a repetir, Dios quiera, afloje lo antes posible? En segundo lugar, necesitamos una renovación orgánica del Frente Amplio. El Frente Amplio no puede seguir organizado en base a una distribución interna de fuerzas que tiene dos problemas. Por un lado, representa a una parte solamente del pueblo frente amplista, y por otro lado muestra una atomización increíble, una atomización que es difícil de explicar. Está fragmentado en una cantidad de grupos absolutamente inverosímil, insostenible, imposible de fundamentar. ¿Por qué es esto? Porque muchos compañeros y compañeras, actuando, en mi modesta opinión, equivocadamente, buscan la mejor manera de definir una ingeniería electoral que les asegure cargos en el futuro. Y esto el Frente Amplio no lo puede admitir sin corregirlo, porque le va a ir muy mal, como no fue en la última elección si seguimos por ese camino. Y finalmente necesitamos una renovación generacional. Tenemos 50 años de edad, y durante estos 50 años 15 han estado en el gobierno nacional y hemos acumulado todo tipo de experiencias a todo nivel en materia política. Bueno, con toda esta experiencia a todo nivel en materia de acción política, de conducta política, nosotros tenemos que saber elegir
a aquellos compañeros y compañeras que significarán esa renovación generacional que yo estoy mencionando en este momento. Clarísima exposición, Danilo. Déjeme agradecerle un montón. Este espacio tendríamos un montón de preguntas, Efraín, ¿verdad? Por supuesto. Pero tenemos una agenda acotada, senador, y agradecer sobre todo por el tema de que esté recuperándose, porque realmente lo necesitamos en el Senado para seguir aportando al país. Estamos en eso. Sí, fuerza, Danilo, le damos muchísimas las gracias por estar acá. Queríamos ya comprometerlo por si en otra ocasión puede despejarnos algunas dudas. Pero ni que hablar, estoy a la orden de usted cuando usted diga. Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Muy bien, hasta aquí entonces los minutos exclusivos que compartimos en FM Voces, entrevistando al contador, economista, senador de la República, vicepresidente, ex vicepresidente, ex ministro, no cualquier ministro. Acá permítame que voy a leer algo que lo tenía acá, pero que por más que en el Frente Amplio se detone, ¿verdad?, las diferencias por ser una fuerza política de encuentro, ¿verdad? Acá vamos a decir realmente las cosas como son. ¿Cómo son? Y cuando en el año 2018, en página de presidencia, Tabaré decía lo siguiente: nuestro pueblo tiene derecho a recibir también buenas noticias, enfatizó el presidente Tabaré Vázquez, al anunciar que la prestigiosa revista Global Markets distinguió a Danilo Astori como el ministro de Finanzas del año de América Latina. ¿Qué le parece? Hizo el Uruguay. Fue histórico también, porque te ven de afuera, ¿cómo nos ven? Claro, porque hay Danilo con su, evidentemente, forma catedrática de decir las cosas y muy educada, ¿no? Hay un doble discurso, ¿no? Una cosa es lo que se dice para afuera en el aspecto económico, porque hay que cuidar la finanza, como él bien lo decía, y otra es la que se reparte acá. Y el trabajo, Walter. Seguro. A nivel país, a nivel relacionamiento con otros mercados. No supimos comunicar bien lo que teníamos y lo que hicimos, creo. Organismos internacionales, CEPAL, Naciones Unidas. ¿Esa gente era fácil de engañar? No. Para nada. ¿Y que te reconozcan? Es como salir campeón del mundo, esto más o menos, digo. No, cuando los países, supimos comunicar al pueblo. Cuando teníamos países vecinos en una crisis tremenda, nosotros, como bien lo dijo Astori, el crecimiento de la economía fue permanente. Pero ¿se acuerda de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos? También. Y nosotros empleamos un crecimiento acá que se decía que era un viento de cola. Bueno, el salario de los policías, maestros. Salario de los policías. Salud, jubilaciones. Histórico. Pensiones. Seguimos. Hacemos una pausa y luego seguimos con más información. Sin tapaboca y con barbijo.